1266. En lo profundo del corazón de la estepa euroasiática, en una rica yurta impregnada del olor a humo, mantequilla derretida y estiércol seco, yacía un anciano sobre una alfombra persa. Su rostro, surcado de arrugas como la tierra agrietada por la sequía, estaba inmóvil. Sus ojos, que una vez vieron el brillo de 1000 espadas y la desesperación de decenas de ciudades asediadas, estaban cerrados. Una mano, de dedos nudosos, todavía aferraba la empuñadura de una daga en una vaina ricamente decorada. Fue un regalo de su hermano, el poderoso Khan Batu, hecho 40 años atrás, tras regresar de la campaña que puso de rodillas a medio mundo. En la pared de la yurta, sobre un marco de madera curvado, colgaba una silla de montar. No era una silla de Khan, tachonada de turquesas y rubíes, sino una silla de combate, práctica, resistente, con un arzón alto, diseñada para largas marchas y feroces escaramuzas. Su cuero oscuro estaba desgastado hasta brillar en los lugares donde durante años había rozado con las piernas del jinete. Las placas de plata deslucidas por el tiempo llevaban la marca del clan, la tamga de la casa de Yoshi, el hijo mayor del conquistador del universo. Aquella silla recordaba muchas cosas. Recordaba el crujir del hielo en el Volga congelado, cuando bajo las pezuñas de cientos de miles de caballos temblaba la tierra de los búlgaros. Recordaba el humo acre de Riazán en llamas y los gritos desesperados de los defensores de Kozelsk. Llevó a su dueño a través de la carnicería sangrienta de la batalla del río Kalka y a través de la niebla de la llanura húngara en Mohi, donde la flor innata de la caballería europea fue pisoteada en el barro como mala hierba. Aquella silla fue un testigo mudo del nacimiento de un imperio que se extendía desde el Irtish hasta el Danubio, un imperio conocido como el Ulus de Yoshi, o la Horda de Oro. Pero el nombre de su dueño rara vez se pronunciaba junto al de los demás. Los cronistas, al cantar las alabanzas de la gran campaña occidental, mencionaban más a menudo los nombres de sus hermanos, el astuto Batu, el noble Horda, el feroz Berke, y él, el quinto hijo de Yoshi, nieto del propio Genghis Khan, a menudo permanecía en la sombra. Su nombre era Shivan, un guerrero que recorrió todo el camino, de principio a fin. Un príncipe que recibió como feudo miles de familias y vastas tierras. Un hombre cuya sangre corría por las venas de decenas de futuros Khanes, fundadores de nuevos reinos, desde las heladas extensiones de Siberia hasta los florecientes oasis de Transoxiana. En la historia hay nombres que retumban como truenos y hay otros que son como el silencioso viento de la estepa. Están por todas partes, pero nadie los nota. La historia de Shivan no es la de la llama más brillante, sino la de las brasas que arden durante más tiempo para, un día, siglos después, volver a encenderse en un nuevo y deslumbrante incendio. Es el relato del nieto olvidado, cuyo legado resultó ser más duradero y extenso que el de muchos de sus ilustres contemporáneos. Y esta historia comienza mucho antes de su nacimiento, en una época turbulenta en la que un hombre decidió que el mundo entero debía yacer a sus pies. Antes de que Shivan entre en el escenario histórico, es necesario comprender el mundo que lo engendró y, lo que es más importante, desentrañar el legado de su padre Yoshi. Pues la sombra de este hombre, su gloria, su tragedia y las eternas dudas sobre su origen, perseguirían a todos sus descendientes, definiendo su destino durante siglos. La historia del Ulus de Yoshi, y por lo tanto la historia de Shivan, está inseparablemente ligada al drama de su padre, el primogénito de Genghis Khan. A finales del siglo XII, la estepa mongola era un caldero hirviente de guerras tribales. La crueldad era la norma, y la vida de un hombre valía menos que un buen caballo. En esta picadora de carne, un joven jefe llamado Temujin, el futuro Genghis Khan,
luchaba por la supervivencia y el poder. Una de las páginas más dramáticas de su biografía temprana fue el secuestro de su joven esposa, Berthe, por la tribu hostil de los merquitas. No fue una simple incursión, sino un acto de venganza de sangre. Muchos años antes, el padre de Temujin, Yesugei Baatur, había raptado a la prometida de uno de los guerreros merquitas. Era la madre del propio Temujin. Ahora los merquitas devolvían la deuda. Berthe pasó varios meses en cautiverio. Temujin, reuniendo todas sus fuerzas y con el apoyo de sus aliados, su hermano de juramento Yamuka y el poderoso jefe de los queraitas, Togrul Khan, logró derrotar a los merquitas y liberar a su esposa. Pero Berthe regresó ya embarazada. Poco después dio a luz a un niño. Temujin, a pesar de todo, lo reconoció como su primogénito y le dio el nombre de Yochi, que puede traducirse como huésped o el que ha venido. El hecho mismo de elegir tal nombre dice mucho. No era ni ofensivo ni afirmaba inequívocamente la paternidad. Constataba un hecho. El niño había llegado a la familia en circunstancias inusuales. Este hecho se convirtió en una bomba de relojería, colocada en los cimientos mismos del futuro imperio. Aunque el propio Gengis Khan nunca dudó públicamente de su paternidad y siempre trató a Yochi como a su hijo mayor, las dudas vivían en los corazones de otros. Especialmente agudo era este asunto para el segundo hijo, Chagatai. Chagatai, un hombre de carácter severo, inflexible y directo, guardián de la yasa, el código de leyes de Gengis Khan, se consideraba el verdadero hijo mayor. Nunca perdía la oportunidad de zaherir a Yochi por su origen merquita. La Bari, la historia secreta de los mongoles, la principal crónica de la época, nos transmite una escena de una violenta disputa entre los hermanos, ocurrida en un kurultai, o asamblea de la nobleza, en presencia de su padre. Cuando se habló de la sucesión al trono, Chagatai se levantó de un salto y gritó, preguntando si permitirían que ese descendiente de los merquitas los gobernara. Yochi, un hombre orgulloso e irascible en respuesta, agarró a Chagatai por el cuello. Sus guardaespaldas los separaron. Gengis Khan quedó abatido por la escena. Pronunció amargas palabras dirigiéndose a ambos hijos, pero la brecha ya estaba abierta. Para reconciliar a sus hijos y evitar una guerra civil, el sabio gobernante tomó una decisión de compromiso. Nombró heredero no al mayor, Yochi, ni al segundo, Chagatai, sino al tercero, el tranquilo y sensato Ögedei. Este episodio tuvo consecuencias de largo alcance. Yochi, aunque recibió el feudo, o ulus, más grande y rico, fue de hecho apartado del poder supremo en el imperio. La mancha de la duda sobre su origen privó para siempre a sus descendientes del derecho a aspirar al trono del Gran Khan en Karakorum. Podían ser gobernantes poderosos en sus propias tierras, pero nunca señores de todo el imperio mongol. Esta humillación se arraigó profundamente en la conciencia de los gochidas y, en gran medida, definió sus futuras tendencias separatistas. Siempre se sintieron algo apartados del resto de los chinguisidas, los descendientes de Chagatai, Ögedei y el hijo menor, Tolui. A pesar de la ambigüedad de su posición, Yochi fue uno de los generales más talentosos y activos de su padre. No era un simple sableador de la estepa, sino un organizador inteligente. Fue a él a quien Gengis Khan encomendó la tarea más difícil durante las campañas del norte: la subyugación de los pueblos de los bosques que vivían en el territorio del sur de Siberia. Era una guerra completamente diferente a las habituales batallas esteparias. En lugar de espacios abiertos había una taiga impenetrable, montañas y ríos. En lugar de masas de caballería, tribus dispersas pero tenaces de cazadores y pescadores, como los oirats, los buriatos y los kirguises. Yochi actuó no solo con la fuerza, sino también con la diplomacia. Forjó alianzas, aceptó declaraciones de sumisión
Construyó un sistema de gobierno en las tierras conquistadas. En 1207 y 1208 completó con éxito esta misión, anexionando al imperio vastos territorios y miles de nuevos guerreros. Su padre quedó muy satisfecho y dijo: «Tú, mi hijo mayor, habiendo salido de casa y sin perder un solo guerrero, has traído contigo a pueblos fuertes, y te los entrego para que los gobiernes». Fueron estas tierras, situadas al oeste del Irtish, las que se convirtieron en el núcleo del futuro Ulus de Jochi. Según la costumbre mongola, el hijo mayor recibía las tierras más alejadas del campamento de su padre. El Ulus de Jochi debía extenderse tan al oeste como pisar a la pezuña de un caballo mongol. Era a la vez un honor y una maldición. Recibía el derecho a conquistar el mundo entero hasta el último mar, pero esto también lo condenaba a una guerra perpetua en las fronteras lejanas. El punto culminante de la carrera militar de Jochi fue la campaña contra Khorasmia. Junto con sus hermanos, comandó los ejércitos que asaltaron las grandes ciudades de Asia Central, como Otrar, Signak y Urgench. Sin embargo, fue durante el asedio de Urgench, la capital de Khorasmia, donde el conflicto entre los hermanos estalló con nueva fuerza. Urgench se encontraba en el territorio que debía formar parte del feudo de Jochi, y él quería obtener la ciudad con la menor destrucción posible. Sus hermanos Chagatai y Ogedei, por el contrario, exigían un asalto despiadado. Su disputa llegó a tal punto que Genghis Khan tuvo que apartar a los tres y nombrar a Ogedei comandante supremo. Finalmente la ciudad fue tomada, la presa de la Mudaria destruida, y Urgench inundada y completamente aniquilada. Para Jochi, fue un insulto personal. Después de la campaña de Khorasmia, las relaciones de Jochi con su padre y sus hermanos se deterioraron por completo. Se retiró a su ulus en las estepas del Irtish y no volvió más al campamento de Genghis Khan. Corrían rumores de que, cautivado por la cultura de las tierras conquistadas, se había vuelto demasiado blando con los pueblos sometidos, especialmente con los musulmanes. Se decía que no cumplía las órdenes de su padre de exterminar por completo a los Kipchaks, cumanos, que debían formar parte de su ulus. Genghis Khan, avivado por las denuncias de Chagatai, comenzó a sospechar de traición a su hijo mayor. Ya preparaba una expedición de castigo contra Jochi cuando llegó la noticia de la estepa de que Jochi había muerto. Esto ocurrió en 1227, apenas 6 meses antes de la muerte del propio Genghis Khan. Las circunstancias de su muerte siguen envueltas en el misterio. La versión oficial era que murió de una larga enfermedad durante una cacería. Sin embargo, muchas fuentes, incluido el historiador persa Rashid al-Din, insinúan que pudo haber sido envenenado en secreto por orden de su padre, que temía una rebelión. Según una leyenda, durante una cacería de onagros, Genghis Khan, al disparar una flecha, hirió accidentalmente a su hijo, pero también hay una versión que dice que le rompió la columna vertebral. Otra leyenda cuenta que Jochi fue asesinado por sicarios que le rompieron la espalda, simulando un accidente. Sea como fuere, el primogénito del conquistador del universo falleció, dejando tras de sí un amargo legado. Fue un brillante general y administrador, pero la eterna duda sobre su sangre y el conflicto con su familia envenenaron toda su vida. Dejó a sus hijos, y tuvo, según diferentes fuentes, hasta 40, un feudo enorme pero aún por conquistar, y un ardiente sentimiento de injusticia. Fue en esta atmósfera, una atmósfera de drama familiar, de rencores ocultos, de grandes ambiciones y de planes grandiosos para la conquista del mundo, donde creció el quinto de sus hijos legítimos. Llevaba el nombre de Shivan. Le estaba destinado no solo a participar en la realización del testamento de su padre, sino también a convertirse en el fundador de una dinastía que lo sobreviviría a todos. La muerte de Jochi, y luego la del propio Genghis Khan en 1227, no detuvo la expansión mongola,
sino que solo la puso en una breve pausa. El imperio, ahora gobernado desde Karakorum por el gran Khan Ögedei, se preparaba para nuevas y aún más grandiosas conquistas. Pero dentro del Ulus más grande e inquieto, el Ulus de Yochi, se estaban produciendo sus propios procesos, no menos importantes. Los herederos del primer hijo de Genghis Khan tenían que decidir quién los conduciría hacia el oeste, quién se convertiría en el eje de su nueva y naciente potencia. Fue en esta compleja telaraña de relaciones familiares donde se forjó el carácter del joven Shivan. Yochi tuvo muchos hijos, pero el poder real y el derecho a heredar el yurt de su padre, o dominio nómada, lo tenían solo los mayores nacidos de las esposas principales. Según el testamento de Yochi y la tradición mongola, su ulus se dividió en dos partes, dos alas, la derecha, Varungar, y la izquierda, Yungar. El ala derecha, considerada la mayor y más honorable, se conoció como la Horda Blanca o Ak-Horda. Incluía la parte oriental del ulus, las tierras desde el Irtish hasta el mar de Aral y el bajo Sirdaria. El jefe de la Horda Blanca y jefe formal de todo el clan de los Jochidas fue el hijo mayor, Horda Ichen, o simplemente Horda. Horda era un hombre que gozaba de un enorme respeto entre sus parientes. Era sabio, tranquilo y, a diferencia de muchos otros chinguicidas, no tenía ambiciones personales desmedidas. Cedió voluntariamente el poder supremo sobre todo el Ulus a su hermano menor, Batu, reconociéndolo como más adecuado para el papel de jefe militar y gobernante. El propio Horda prefirió permanecer en la sombra gobernando su yurt ancestral y actuando como una autoridad moral y guardián de las tradiciones. Este acto, en gran medida, evitó una posible guerra civil entre los herederos de Yochi y les permitió actuar como una fuerza unida. El ala izquierda, la Horda Azul o Kök Horda, abarcaba la parte occidental del Ulus, las tierras al oeste de los Urales, incluidas las estepas del actual Kazajistán y la región del Volga. Estas tierras aún estaban por conquistar, y fue precisamente su gobernante quien se convirtió en el segundo hijo de Yochi, Batu, conocido en la historia rusa como Bati. Batu era todo lo contrario a su hermano mayor. Si Horda era el guardián del pasado, Batu estaba orientado hacia el futuro. Era un hombre severo, autoritario, decidido e increíblemente ambicioso. Heredó de su padre su talento militar y sus dotes de organizador, y de su abuelo, una voluntad de hierro y una visión global. No poseía el brillante genio militar de los grandes Noyans como Subutai, pero sabía fijar objetivos y alcanzarlos sin reparar en sacrificios. Fue a Batu a quien le estaba destinado convertirse en el verdadero fundador de la Horda de Oro. No cuestionó el poder del Gran Khan en Karakorum, pero dentro de su ulus era el amo absoluto. Comprendía que para realizar el grandioso plan de conquistar Occidente necesitaba la unidad de todos los Jochidas. Respetaba a su hermano mayor Horda, pero exigía una obediencia incondicional de todos los demás. Y la obtuvo. Todos los hermanos menores, incluido Shivan, reconocieron su liderazgo y se convirtieron en sus fieles generales. Shivan era el quinto hijo de Yochi. Nació alrededor de la década de 1210 y su infancia y juventud coincidieron con el período más heroico de la historia mongola. No vivió la humillación de su padre, pero sin duda creció con los relatos de ella. Formaba parte de una generación nacida para la guerra. La educación de cualquier niño mongol de noble cuna estaba subordinada a un único objetivo: convertirlo en un guerrero y comandante ideal. A los 3 o 4 años se le subía a un caballo. A los 5 ya se mantenía firme en la silla y manejaba un pequeño arco cazando marmotas y pájaros. A medida que crecía, los juegos se volvían más serios. La caza, especialmente la gran cacería en círculo o serg, no era un simple entretenimiento sino una verdadera escuela militar. Enseñaba disciplina,
coordinación de grandes destacamentos, tácticas de cerco y resistencia. Shivan, al igual que sus hermanos, dominaba a la perfección todo tipo de armas, incluido el arco compuesto mongol, capaz de perforar armaduras a cientos de pasos de distancia, el sable, ideal para dar un tajo desde el caballo, la lanza y el lazo. Estudió la yasa de Genghis Khan, que no solo era un código de leyes, sino también un código de honor del guerrero. Aprendió a leer las señales de la estepa por el vuelo de los pájaros, las huellas en el suelo, la dirección del viento. Pero el elemento principal de su educación era la conciencia de su lugar en la jerarquía del clan. Era un chinguicida, de la familia dorada, un representante de la más alta aristocracia, nacido para gobernar. Pero era el quinto hijo, no el primero ni el segundo. Esto significaba que nunca sería el gobernante supremo, pero su deber era servir al jefe del clan, su hermano mayor Batu, y aumentar la gloria y la riqueza de su ulus común. Toda su vida fue una preparación para la gran misión que les habían legado su abuelo y su padre, la campaña hacia el oeste. Además de Horda y Batu, Shivan tenía otros hermanos que desempeñaron un papel importante en la historia y, sin duda, en su propia vida. El tercer hermano, Berke, era una personalidad brillante y contradictoria. Se convertiría en el primer gobernante mongol en adoptar oficialmente el Islam, lo que cambiaría radicalmente el rumbo del desarrollo de la Horda de Oro. En su juventud, fue un guerrero tan feroz e indómito como todos los demás. El cuarto hermano, Tangut, también fue un destacado jefe militar, pero se sabe menos de él. Participó en la campaña occidental y murió durante ella, lo que no era raro ni siquiera para los príncipes de sangre. Hubo otros hermanos menores como Berkechar, Bubal y Muhammad. Todos ellos formaban un solo puño, la élite militar del Ulus de Yochi. Podían competir entre sí por la influencia o por un rico botín, pero ante una causa común, ante una orden de Batu, estaban unidos. En 1235, en un gran Kurultai en la capital mongola de Karakorum, se tomó la decisión histórica de iniciar una campaña panmongola hacia el oeste. Su objetivo oficial era completar la subyugación de las estepas Kipchak, así como la conquista de Bulgaria, la Rus y otras tierras hasta el mar de los francos. El jefe nominal de la campaña fue designado Batu, como jefe del Ulus de Jochi, pero junto a él partieron otros chinguicidas, hijos de Ögedei, como Guyuk, de Chagatai, como Baidar, y de Tolui, como Monke. El verdadero líder militar de la campaña fue el más grande de los generales de Genghis Khan, el viejo y sabio Noyan Subutai, que ya había realizado una incursión de reconocimiento en estas tierras 20 años antes. Para Shivan y sus hermanos había llegado la hora. Los años de entrenamiento, caza y pequeñas escaramuzas habían quedado atrás. Ante ellos se abría una guerra real, una guerra que debía traerles gloria, tierras y escribir sus nombres para siempre en la historia. El joven príncipe, como correspondía a un chinguicida de su rango, recibió el mando de un tumen, un cuerpo de 10.000 guerreros. Al frente de este tumen, le esperaba pasar a sangre y fuego por tierras de las que, hasta entonces, en la estepa mongola solo circulaban vagas leyendas. La gran campaña comenzaba. Primavera de 1236. La vasta estepa al este del río Ural se puso en movimiento. Cientos de miles de personas y millones de cabezas de ganado, obedeciendo a una voluntad única, levantaron sus campamentos y se dirigieron al oeste. No fue una simple migración, fue el movimiento de todo un pueblo convertido en ejército. Comenzó la gran campaña occidental, o como también se la llama, la campaña Kipchak, una campaña militar sin parangón en la historia por su escala y sus consecuencias. Al frente de uno de los tumenes, en la vanguardia de este temible torrente, cabalgaba el joven príncipe Shivan. Para él, como para toda su generación, esta guerra debía ser el acontecimiento principal de su vida,
una prueba de resistencia y un billete a la inmortalidad. Para comprender toda la magnitud de los acontecimientos venideros, es necesario evaluar las fuerzas que se enfrentaron en esta titánica confrontación. El ejército mongol que partió a la campaña no era una simple horda de nómadas, sino la máquina de guerra más perfecta de su tiempo. Su número, según estimaciones de los historiadores, oscilaba entre 120.000 y 150.000 guerreros. No eran solo mongoles, sino también representantes de los pueblos túrquicos y siberianos sometidos. La fuerza de este ejército no residía tanto en su número como en su organización, disciplina y táctica. En primer lugar, estaba el sistema decimal. Todo el ejército estaba estrictamente estructurado según el sistema decimal introducido por Genghis Khan, es decir, decenas, arban, centenas, yagun, millares, mingan y cuerpos de 10.000 hombres, tumen. Este sistema garantizaba una excelente capacidad de mando y una rápida movilización. En el segundo lugar estaba la disciplina. En el ejército reinaba una disciplina de hierro, basada en el principio de responsabilidad colectiva. Si de una decena huía en combate un solo guerrero, se ejecutaba a toda la decena. Si huía una decena, se ejecutaba a toda la centena. En tercer lugar, estaban el armamento y la táctica. La base del ejército eran los arqueros a caballo, armados con potentes arcos compuestos. Podían cubrir al enemigo con una nube de flechas desde una distancia segura, desgastándolo y desorganizando sus filas. Le seguía la caballería pesada, revestida con armaduras lamelares, que asestaba el golpe decisivo con sables y lanzas. Los mongoles eran maestros de la guerra de maniobras que incluía retiradas fingidas, emboscadas y maniobras de flanqueo, y en cuarto lugar estaban las tropas de ingenieros y la inteligencia. A diferencia de otros nómadas, los mongoles aprendieron a tomar ciudades bien fortificadas. En su ejército había unidades enteras de ingenieros chinos y persas que construían en el lugar máquinas de asedio como catapultas, arietes y balistas. Se daba una enorme importancia a la inteligencia. Antes de cualquier operación se enviaban espías y destacamentos de reconocimiento que recopilaban información detallada sobre el enemigo, el terreno y los caminos. A esta perfecta máquina de matar se oponían los pueblos dispersos y desprevenidos de Europa del Este. Estaba la Bulgaria del Volga, el primer estado en el camino de los mongoles. Un estado comercial desarrollado con grandes ciudades como Bolgar, Bilyar y Suvar, y un ejército fuerte pero principalmente de infantería. Los búlgaros ya habían logrado infligir una derrota a un destacamento de reconocimiento de Subutai en 1223, atrayéndolo a una emboscada conocida como la Batalla de los Carneros. Y ahora confiaban en sus fuerzas, lo que fue un error fatal para ellos. También estaban los Kipchaks, o cumanos, numerosas tribus nómadas que dominaban las estepas desde el Danubio hasta el Irtish. Eran guerreros valientes y excelentes jinetes, pero no tenían un mando unificado y a menudo guerreaban entre sí. Y por último, estaban los principados rusos que se encontraban en un estado de profunda fragmentación feudal. Decenas de principados como los de Riazán, Vladimir Suzdal, Chernigov y Novgorod guerreaban constantemente entre sí. Sus ejércitos consistían en pequeñas drusinas principescas y milicias urbanas. Estaban adaptados para guerras intestinas, pero no para repeler una invasión de tal magnitud. La primera víctima del rodillo mongol fue la Bulgaria del Volga. En otoño de 1236, el ejército mongol, liderado por Subutai y los príncipes, invadió sus dominios. Shivan, con su tumen, probablemente actuó en uno de los flancos del ejército de avanzada, llevando a cabo tareas de cerco y aniquilación de destacamentos búlgaros aislados. Los búlgaros, recordando su victoria pasada, opusieron una feroz resistencia. Pero esta vez no se enfrentaban a una pequeña partida de reconocimiento, sino a todo el poder del ejército imperial.
Los mongoles actuaron de forma metódica y despiadada. No asaltaron de inmediato las grandes ciudades, sino que primero devastaron todo el campo, cortando a las ciudades de sus fuentes de suministro y apoyo. Luego, una tras otra, cayeron. Bolgar, Bilyar y Suvar, prósperos centros comerciales, fueron tomados por asalto, saqueados y quemados hasta los cimientos. Decenas de miles de personas fueron asesinadas o llevadas a la esclavitud. Para la primavera de 1237, la Bulgaria del Volga como estado dejó de existir. Su territorio fue completamente incorporado al Ulus de Yochi. Este fue el primer éxito de la campaña, y Shivan recibió en ella su primer bautismo de fuego como comandante de una gran unidad. Simultáneamente a la subyugación de Bulgaria, los tumenes mongoles cayeron sobre los pueblos nómadas que vivían en las estepas adyacentes, a saber, los bashkires, los mordvinos y, principalmente, los kipchaks. La guerra con los kipchaks se convirtió en el leitmotiv de toda la primera fase de la campaña. Fue una guerra de exterminio. Gengis Khan había legado a sus descendientes la tarea de limpiar por completo el Dashti Kipchak, o Stepa Kipchak, de sus antiguos amos, para que se convirtiera en el hogar de las tribus mongolas. La campaña de 1237 y 1238 en la estepa fue una serie de incursiones rápidas y batallas encarnizadas. La caballería mongola persiguió a las hordas Kipchak por todo el espacio desde el Volga hasta el Don. Shivan, al igual que los otros príncipes, pasó estos años a caballo, persiguiendo al escurridizo enemigo. Uno de los principales enemigos de los mongoles fue el Khan Kipchak Bakhman. Llevó a cabo una hábil guerra de guerrillas, refugiándose en los bosques y marismas a orillas del Volga. Pero al final también fue localizado, capturado y ejecutado. Parte de los Kipchaks, huyendo del genocidio, huyeron al oeste, a Hungría, bajo la protección del rey Bela IV, lo que más tarde daría a los mongoles un pretexto formal para invadir Europa. Otra parte se sometió y fue incorporada al ejército mongol, y una tercera parte, la más significativa, fue simplemente aniquilada físicamente. Fue en estas batallas con los búlgaros, los bashkires y los kipchaks, donde Shivan y sus guerreros perfeccionaron su arte. Aprendieron a actuar en diferentes condiciones, a asaltar ciudades, a luchar en bosques y pantanos, a llevar a cabo largas persecuciones en la estepa. Aquí, el joven príncipe se ganó su primera autoridad como jefe militar. Se mostró como un comandante valiente y decidido, digno nieto de su gran abuelo. Aún no sabía que las batallas más terribles y grandiosas estaban por llegar. Más allá del Volga se encontraba la Rus, y más allá de la Rus, toda Europa. Y el ejército mongol, ebrio de sus primeras victorias, ya volvía sus caballos en su dirección. Habiendo acabado con la Bulgaria del Volga y dispersado a las hordas Kipchak por las estepas del Volga, el ejército mongol se reagrupó y se preparó para la siguiente y aún más ambiciosa etapa de su campaña. Ante ellos se extendían las tierras de los principados rusos, un país de bosques interminables, ríos caudalosos y cientos de ciudades, ricas y, como les parecía a los comandantes mongoles, completamente indefensas debido a su fragmentación. En el invierno de 1237, cuando las heladas habían congelado los ríos, convirtiéndolos en caminos ideales para la caballería, el gigantesco ejército de Batu y Subutai invadió los dominios de la Rus. Para Shivan y su tumen comenzaba la parte más cruel de la guerra. El primero en el camino de los conquistadores fue el Principado de Riazán. Era un principado fronterizo rico y fuerte, pero sus gobernantes cometieron el error fatal de decidir enfrentarse al enemigo solos. Cuando los embajadores mongoles llegaron ante los príncipes de Riazán con la exigencia de un diezmo de todo, de la gente, de los príncipes, de los caballos, de todo, una décima parte, estos respondieron con orgullo y audacia: «Cuando ya no estemos, todo será vuestro».
La respuesta de los mongoles fue terrible e inmediata. Su ejército, dividido en varios cuerpos, cayó sobre las tierras de Riazán por todos lados. Mientras las fuerzas principales bajo el mando de Batú asediaban la capital, Riazán, otros tumenes, incluido probablemente el cuerpo de Shibán, se dedicaban a lo que los mongoles llamaban kashar, es decir, a reunir a la población de los alrededores para utilizarla en los trabajos de asedio. Devastaron las ciudades y aldeas vecinas, sin dejar al principado ninguna esperanza de ayuda externa. El asedio de Riazán duró 6 días. La ciudad estaba rodeada por murallas de madera, pero contra las máquinas de asedio chinas eran inútiles. Día y noche, las catapultas y los arietes golpeaban las murallas hasta que abrieron brechas en ellas. El 21 de diciembre de 1237 los mongoles lanzaron el asalto final. La batalla fue increíblemente encarnizada. Como escribe el cronista, uno luchaba contra 1000 y 2 contra 10.000, pero las fuerzas eran desiguales. Los invasores irrumpieron en la ciudad y provocaron una masacre monstruosa. La familia principesca fue exterminada por completo. La ciudad fue saqueada y quemada hasta los cimientos, de modo que en su lugar nunca más surgió un nuevo asentamiento. La vieja Riazán desapareció para siempre de la faz de la tierra. La noticia de la destrucción de Riazán se extendió como un terror helado por las tierras rusas. El príncipe de Vladimir, Yuri Vsevolodovich, a quien los de Riazán habían pedido ayuda, no se atrevió a marchar. Prefirió reunir tropas en su propia tierra, con la esperanza de repeler al enemigo en su territorio. Esta indecisión y desunión se convirtieron en la sentencia de muerte para todo el noreste de la Rus. Desde Riazán, el ejército mongol, guiado por expertos guías, se dirigió al corazón de las tierras rusas, al principado de Vladimir Suzdal. Marcharon por los ríos congelados, usándolos como caminos rectos y rápidos. Por el camino, tomaron y quemaron Kolomna, donde en la batalla murió uno de los hijos de Genghis Khan, el Khan Kulkan, lo que solo avivó la furia de los conquistadores. Luego cayó Moscú, en ese momento una pequeña ciudad fronteriza. A principios de febrero de 1238, las fuerzas principales de los mongoles llegaron a la capital del principado, la magnífica ciudad de Vladimir. Para entonces el gran príncipe Yuri Vsevolodovich había abandonado la ciudad y se había dirigido al norte, al río Sit, para reunir un nuevo ejército, dejando en la capital a su familia y a una pequeña guarnición. El asedio de Vladimir fue corto y terrible. Los mongoles llevaron bajo las murallas a los prisioneros capturados en otras ciudades y, ante los ojos de los defensores, mataron al príncipe de Vladimir, Vladimir Yurievich, que había sido hecho prisionero. El 7 de febrero, después de varios días de asalto ininterrumpido con el uso de máquinas de asedio, la ciudad fue tomada. Comenzó el saqueo y la masacre. La familia principesca y muchos habitantes se encerraron en la Catedral de la Asunción, uno de los templos más grandes de la Rus. Los mongoles rodearon la catedral con leña y le prendieron fuego. Todos los que estaban dentro murieron en el incendio. Tras la caída de la capital, el destino de todo el principado quedó sellado. El ejército mongol se dividió en varios destacamentos, que se dispersaron en abanico por la tierra de Vladimir, destruyendo todo a su paso. En 2 semanas de febrero, fueron tomadas y quemadas 14 ciudades, entre ellas Suzdal, Rostov, Yaroslavl, Pereslavl-Zaleski, Yuriev-Polski y Dmitrov. Fue una campaña metódica y deliberada para destruir el potencial económico y militar del principado ruso más fuerte. Mientras tanto, un cuerpo separado bajo el mando del experimentado jefe militar Burundai fue enviado al norte para acabar con el ejército del gran príncipe Yuri Vsevolodovich. El 4 de marzo de 1238, en el río Sit, los mongoles atacaron por sorpresa el campamento ruso, que no había tenido tiempo de prepararse para la batalla.
El ejército ruso fue completamente rodeado y aniquilado. El gran príncipe Yuri cayó en la batalla. Su cuerpo decapitado fue encontrado más tarde en el campo de batalla. Con la resistencia organizada en el norte se había acabado. Ahora todos los destacamentos mongoles comenzaron a converger hacia el sur. Shivan, con su tumen, probablemente participó en la devastación de una de las direcciones, destruyendo ciudades y recogiendo botín. El ejército unificado se dirigió al sur, hacia las ricas tierras de Chernigov y Kiev. Sin embargo, en su camino se interpuso la pequeña ciudad de Kozelsk. Lo que sucedió a continuación se convirtió en leyenda. Los habitantes de la pequeña Kozelsk, liderados por su joven príncipe Basilio, se negaron a rendirse y decidieron defenderse hasta la última gota de sangre. El asedio de la ciudad, que los mongoles al principio pensaban tomar de inmediato, se prolongó durante 7 semanas. Los defensores no solo repelieron todos los asaltos, sino que también realizaron audaces salidas, destruyendo máquinas de asedio y matando, según algunas fuentes, hasta a 4.000 guerreros enemigos, incluidos 3 príncipes chinguisidas. Enfurecidos por la obstinación de los de Kozelsk, los mongoles concentraron todas sus fuerzas en la ciudad. Llegaron los cuerpos de Kadán y Buri, que regresaban del norte. Solo después de utilizar todas las máquinas de asedio y un asalto total, la ciudad finalmente cayó. Enfurecido, Batú ordenó no dejar a nadie con vida, incluidos los recién nacidos, y arrasar la ciudad y sembrarla de sal. Por esta resistencia sin igual, los mongoles apodaron a Kozelsk la ciudad malvada. La tenacidad de Kozelsk costó cara a los conquistadores. Perdieron mucho tiempo y hombres. Se acercaba el deshielo de primavera que convertía los caminos del bosque en pantanos intransitables. El ejército, exhausto y con bajas, se vio obligado a renunciar a una marcha inmediata sobre Novgorod y Kiev y se retiró al sur, a las estepas del Mar Negro, para descansar y reagruparse. La primera etapa de la subyugación de la Rus había concluido. El noreste de la Rus yacía en ruinas. Shivan, que había pasado por todos estos horrores, adquirió una experiencia de combate inestimable. Vio cómo caían las grandes ciudades, cómo morían en la batalla los príncipes, cómo pueblos enteros eran borrados de la faz de la tierra. Aprendió la crueldad y la eficacia. Esta guerra lo endureció, convirtiéndolo de un joven príncipe en un comandante experimentado y despiadado, listo para nuevas y aún más masivas conquistas. Ante él se extendía Europa. Habiendo pasado más de un año en las estepas del sur, lamiendo sus heridas, reponiendo sus tropas y sometiendo a los restos de las tribus Kipchak, el ejército mongol reanudó su marcha devastadora hacia el oeste en otoño de 1239. El objetivo de la nueva etapa de la campaña eran la Rus del sur y, más allá, los reinos de Europa oriental y central. Para Shivan y los demás príncipes chinguisidas, era una campaña hacia el último mar, hacia las fronteras del mundo conocido, un legado de su gran abuelo. Europa, desgarrada por los conflictos internos entre el Papa y el emperador, ni siquiera imaginaba la tormenta que se cernía sobre ella desde el este. El primer objetivo en el camino de los mongoles fueron las ricas y densamente pobladas tierras de la Rus del sur, a saber, los principados de Chernigov y Kiev. En otoño de 1239 cayó Chernigov, y en el invierno de 1240, un enorme ejército bajo el mando personal de Batú se acercó a las murallas de Kiev. Kiev, la madre de las ciudades rusas, incluso en la época de la fragmentación, seguía siendo la ciudad más grande de Europa del Este, un símbolo de su antigua unidad y poder. Estaba protegida por un potente sistema de terraplenes y murallas de madera. El embajador mongol, que llegó con la exigencia de rendición, fue asesinado por orden del voivoda Dmitri, que dirigía la defensa. El asedio de Kiev fue la culminación de la campaña rusa. Los mongoles concentraron sus máquinas de asedio contra la puerta de los Lats, en el punto más vulnerable. El bombardeo ininterrumpido duró varios días.
Como escribió un testigo presencial, por el estruendo de los arietes y el chirrido de los carros, no se oían las voces humanas. Finalmente las murallas se derrumbaron. Los invasores irrumpieron en la ciudad y en sus calles estallaron feroces combates. Los últimos defensores, encabezados por el herido voivoda Dmitri, se encerraron en la iglesia de los Diezmos, el primer templo de piedra de la Rus. Los mongoles arrastraron arietes y derribaron los muros de la iglesia, sepultando bajo sus escombros a los últimos héroes de Kiev. La ciudad fue entregada al saqueo, casi toda la población fue masacrada. Los majestuosos templos, incluida la Catedral de Santa Sofía, fueron saqueados y quemados. De la enorme y floreciente ciudad solo quedaron unos pocos cientos de casas. La caída de Kiev en diciembre de 1240 se convirtió en el fin simbólico de la Rus premongola. Después de la subyugación de la Rus, ante los estrategas mongoles, Batu y Subutai, se planteó la cuestión de dónde asestar el siguiente golpe. El objetivo principal era el reino de Hungría. El rey Bela IV no solo había dado refugio a los archienemigos de los mongoles, los Kipchaks liderados por el Khan Kotoni, sino que también poseía vastas y ricas tierras, ideales para el nomadismo, para asegurar su flanco norte de un ataque desde Polonia y sus aliados. Los caballeros alemanes y checos, Subutai elaboró un plan brillante. El ejército principal bajo el mando de Batu y del propio Subutai debía invadir Hungría a través de los pasos de los Cárpatos. Al mismo tiempo, un cuerpo separado de 30.000 hombres debía realizar una incursión de distracción por Polonia, derrotar a las fuerzas locales e impedir que acudieran en ayuda de los húngaros. El mando de este cuerpo fue encomendado a los príncipes Baidar, hijo de Chagatai, y Orda, hermano mayor de Batú. Shivan, al parecer, permaneció en el cuerpo principal de tropas, que debía asestar el golpe principal. Su tumen debía formar parte de la avalancha que se abatiría sobre la llanura húngara. La campaña polaca, aunque fue una maniobra de distracción, se convirtió en una serie de victorias aplastantes. El cuerpo mongol arrasó como un tornado de fuego el sur de Polonia, tomando y quemando Sandomierz y Cracovia. Las fuerzas principales de la caballería polaca, checa y alemana, bajo el mando del duque de Silesia, Enrique II el Piadoso, se reunieron cerca de la ciudad de Legnica. En las filas del ejército cristiano no solo había polacos, sino también destacamentos de caballeros teutónicos y templarios. El 9 de abril de 1241 tuvo lugar la batalla de Legnica. Los caballeros europeos, revestidos con pesadas armaduras, confiaban en su victoria sobre lo que les parecía una horda salvaje, pero se encontraron con una táctica perfecta. Los arqueros ligeros mongoles primero los acribillaron con una nube de flechas y luego aplicaron su táctica favorita, la retirada fingida. Los caballeros, rompiendo filas, se lanzaron en su persecución y cayeron en una emboscada preparada de antemano. Desde los flancos fueron atacados por la caballería pesada mongola. Al mismo tiempo, los mongoles utilizaron una cortina de humo provocando el pánico y la confusión en las filas europeas. La derrota fue total. Casi todo el ejército de caballería fue aniquilado. El propio duque Enrique cayó en la batalla y los mongoles empalaron su cabeza en una lanza y la exhibieron bajo las murallas de Legnica. El camino hacia el corazón de Europa estaba abierto, pero el cuerpo de Baidar y Orda, habiendo cumplido su misión, no siguió adelante. Giró hacia el sur, hacia Hungría, para unirse a las fuerzas principales. Mientras en el norte perecía la caballería silesiana, los acontecimientos principales se desarrollaban en Hungría. En marzo de 1241, las fuerzas principales de los mongoles, incluido el tumen de Shivan, cruzaron los Cárpatos e inundaron la llanura húngara. La vanguardia, bajo el mando de Shivan, según algunas fuentes, fue a él a quien se le encomendó esta tarea.
derrotó a los destacamentos avanzados de los húngaros y comenzó la devastación del país. El rey Béla IV reunió un enorme ejército de casi 100.000 hombres, compuesto por señores feudales húngaros, contingentes croatas y caballeros templarios. Marchó al encuentro de los mongoles y estableció un campamento fortificado en la orilla occidental del río Sajó, cerca del pueblo de Mohi. Batú y Subutai dispusieron sus tropas en la orilla opuesta, la oriental. El único puente de piedra sobre el río estaba cuidadosamente vigilado por los húngaros. El plan de Subutai era audaz y genial. En la noche del 11 de abril de 1241, mientras las fuerzas principales bajo el mando de Batú y Shibán debían iniciar un asalto de distracción al puente, el propio Subutai, con 3 túmenes, realizaba una maniobra de flanqueo sigilosa para construir un puente de pontones río abajo y atacar a los húngaros por la retaguardia. El ataque al puente comenzó antes del amanecer. Las catapultas mongolas lanzaron sobre sus defensores una lluvia de piedras y proyectiles incendiarios. Se entabló un combate encarnizado. Los húngaros lograron repeler varios ataques, pero al amanecer, la situación cambió radicalmente. Subutai completó su maniobra y sus túmenes, habiendo cruzado el río, aparecieron de repente en la retaguardia del ejército húngaro. Al mismo tiempo, Batú y Shibán, intensificando el asalto, finalmente lograron cruzar el puente. El ejército húngaro se encontró atrapado. A pesar de ello, los caballeros, especialmente los templarios, lucharon con un coraje desesperado, pero contra la táctica de maniobra de los mongoles eran impotentes. Los mongoles rodearon el campamento húngaro y comenzaron a bombardearlo metódicamente con arcos y catapultas. Poco a poco, el cerco se fue estrechando, y entonces Subutai aplicó la última y más pérfida de sus artimañas. Dejó deliberadamente una brecha en el cerco, como si diera a los húngaros una vía de escape. Los húngaros, presas del pánico, arrojando armas y armaduras, se precipitaron por ese pasaje con la esperanza de salvarse, y cayeron en la última trampa. El camino por el que huían era pantanoso, y a ambos lados ya los esperaban emboscados los arqueros a caballo mongoles. La huida se convirtió en una masacre. Durante 2 días, los mongoles persiguieron y exterminaron a los fugitivos. Las pérdidas del ejército húngaro fueron monstruosas, hasta 70.000 hombres. Toda la nobleza del reino, arzobispos y obispos, los mejores guerreros, todos cayeron en el campo de Mohi. El rey Béla IV logró huir milagrosamente a Dalmacia. Hungría quedó decapitada e indefensa. Después de la batalla, los mongoles se dispersaron por todo el país, destruyendo ciudades y pueblos. Cayeron Pest, Esztergom y otros centros del reino. Los destacamentos de Kadán, otro chinguicida, persiguieron al rey Béla hasta el mar Adriático, devastando de paso Croacia y Dalmacia. Las avanzadillas mongolas llegaron a las afueras de Viena y del norte de Italia. Parecía que nada podía detenerlos. Toda Europa yacía ante ellos, temblando de terror. Y de repente, a finales de 1241, cuando la conquista de Europa parecía un hecho consumado, desde la lejana Karakorum llegó una noticia que lo cambió todo. Había muerto el gran Khan Ögedei. Según las leyes de la Yasa, todos los chinguicidas debían regresar a Mongolia para la elección de un nuevo gran Khan. Batú, con este pretexto, y también debido a las enormes pérdidas y a la extensión de las líneas de comunicación, dio la orden de retirada. En 1242, el ejército mongol, cargado con un botín incalculable, emprendió el camino de regreso al este. Europa se había salvado, pero para Shibán y sus hermanos la guerra no había terminado, solo había pasado a una nueva fase. No regresaban a su yurta ancestral en el Irtish. Regresaban para convertirse en los amos de las tierras conquistadas, un vasto territorio desde el Danubio hasta el Altai,
que a partir de ahora se convertiría en su hogar y su imperio. La gran campaña había terminado. Comenzaba la era de la Horda de Oro. El regreso de la campaña europea en 1242 marcó el fin de una era y el comienzo de otra. El gran ejército panmongol, reunido de todos los rincones del imperio, se disolvió de hecho. Los príncipes de las casas de Ögedei y Chagatai con sus tropas regresaron a sus zulus. En las tierras conquistadas solo quedaron los jochidas, liderados por Batú. Ante ellos se planteaba la tarea no solo de mantener lo conquistado, sino de transformar un conglomerado de países devastados y tribus exterminadas en un estado funcional. Comenzó el proceso de reparto del botín y la asignación de tierras. Y en este proceso, a Shivan, como uno de los participantes más activos de la campaña, se le asignó un papel especial. El reparto de tierras en el Ulus de Yochi se realizó de acuerdo con la tradición militar administrativa mongola. Todo el territorio se dividió entre los hijos de Yochi que habían participado en la campaña. Cada uno de ellos recibió su propio Ulus, es decir, una posesión hereditaria, dentro de la cual gozaba de una considerable autonomía, pero seguía siendo vasallo del gobernante supremo, el Khan Batu, cuyo campamento capital, Sarai Batu, en el Bajo Volga, se convirtió en el centro de todo el estado. El tamaño y la ubicación del Ulus dependían de la antigüedad del príncipe y de sus méritos. Las tierras más honorables, las de la derecha, generalmente se asignaban a los mayores. El hermano mayor, Orda Ichen, como recordamos, ya antes de la campaña había recibido el yurt de su padre en el este, en la región del Irtish, y había fundado allí la Horda Blanca. Sus dominios fueron ampliados con nuevos territorios. Batu, como Khan supremo, se quedó con la parte central y más rica del Ulus, a saber, la región del Volga, el Cáucaso Norte, Crimea y las estepas adyacentes. Este era el yurt raíz, el dominio del gobernante desde el cual gobernaba toda la Horda de Oro. A los demás hermanos se les asignaron Ulus situados de acuerdo con su lugar en la jerarquía. Shivan, como quinto hijo, recibió un feudo que correspondía a su estatus. El Ulus de Shivan era un vasto territorio situado en la parte norte y central del actual Kazajistán. Sus fronteras eran bastante difusas, como las de todos los dominios nómadas, pero en general abarcaban las zonas de estepa y bosque estepa al este de los montes Urales. Por el norte sus dominios llegaban hasta la zona boscosa de Siberia occidental. Por el sur, hasta los ríos Sarisú y Chu. Por el este limitaban con el Ulus de su hermano mayor, Orda, y por el oeste con las tierras centrales de Batu. Era una tierra ideal para la ganadería nómada, la base de la economía mongola. Extensos pastizales permitían mantener enormes rebaños de caballos, ovejas y ganado vacuno. En invierno los campamentos se trasladaban al sur, a zonas más cálidas, y en verano al norte, a los jugosos prados de la estepa boscosa. La importancia estratégica del Ulus de Shivan era enorme. Cumplía la función de amortiguador, cubriendo las zonas centrales de la Horda de Oro desde el noreste. Por su territorio pasaban importantes rutas de caravanas que conectaban la región del Volga con Asia Central y Siberia. Además, por el norte sus dominios lindaban con tierras ricas en pieles u oro blando, muy apreciadas tanto en Oriente como en Occidente. El control de estos territorios proporcionaba a Shivan y a sus descendientes un importante recurso económico. Junto con la tierra, Shivan recibió también gente. Por decreto de Batú se le asignaron 4.000 familias que constituían el núcleo de su horda. Eran clanes mongoles y túrquicos que habían llegado del este con Genghis Khan y Yochi. Constituyeron la élite militar gobernante del Ulus. Pero la base de la población de estas tierras eran las tribus túrquicas locales, principalmente los Kipchaks, que no habían sido completamente exterminados o expulsados, sino que se habían sometido a los mongoles y habían sido incorporados al nuevo sistema.
También vivían aquí restos de otras tribus túrquicas y ugrofinesas. Con el tiempo, comenzó el inevitable proceso de asimilación. Los escasos conquistadores mongoles se disolvieron en el vasto mar de la población túrquica. Adoptaron la lengua, las costumbres y más tarde la religión, el Islam de los pueblos sometidos. Este proceso característico de toda la Horda de Oro fue especialmente intenso en el Ulus de Shirvan. Ya después de unas pocas generaciones, los descendientes de Shirvan eran túrquicos no solo por la lengua, sino también por la cultura, conservando solo la tradición dinástica mongola y el orgullo de su ascendencia de Genghis Khan. Fue de esta amalgama turco-mongola de donde más tarde se formarían nuevos pueblos, como los uzbecos, los kazajos y los tártaros de Siberia. El poder de Shirvan en su ulus era prácticamente ilimitado. Era a la vez el comandante en jefe supremo, el juez y el administrador. Distribuía los pastos entre los clanes subordinados, recaudaba impuestos e impartía justicia basándose en la yasa de Genghis Khan y en el derecho consuetudinario local. Su horda, o campamento, era una capital itinerante. Era una enorme ciudad de yurtas que se desplazaba por la estepa según la estación del año. En el centro se encontraba la lujosa yurta blanca del propio Shirvan, rodeada por las yurtas de sus esposas, hijos, noyans, jefes militares, beks, ancianos de los clanes y numerosos sirvientes. La vida en la horda estaba sujeta a una estricta etiqueta y disciplina militar. La principal ocupación de los habitantes del Ulus, como antes, era la ganadería nómada. Pero poco a poco se desarrollaron también la artesanía y el comercio. En el Ulus aparecieron campamentos de invierno e incluso pequeños asentamientos urbanos donde vivían artesanos, comerciantes y agricultores. Shirvan, al igual que sus hermanos, estaba obligado a presentar sus tropas a la primera llamada del Khan Batu para participar en campañas militares conjuntas. También debía presentarse regularmente en Sarai para los Kurultais y pagar un cierto tributo al tesoro común. Pero en los asuntos internos de su feudo era el amo absoluto. Así, en el corazón de Eurasia, en las extensiones de las estepas kazajas, nació un nuevo organismo político, el Ulus de Shirvan. Era solo una de las partes constituyentes de la gigantesca Horda de Oro, y durante la vida de su fundador no se distinguió especialmente de los Ulus de otros príncipes, pero en él ya estaban sembradas las semillas de una futura grandeza. Fue a este Ulus, a este pueblo que con el tiempo se conocería como los uzbecos shaibánidas, a quien le estaba destinado 2 siglos y medio después, tras la desintegración de la Horda de Oro, dirigirse al sur, conquistar las prósperas ciudades de Transoxiana y fundar nuevos y poderosos kanatos sobre los escombros del imperio de Tamerlán. Pero para eso aún faltaba mucho. Mientras tanto, Shirvan, fiel vasallo de su hermano Batu, gobernaba a su pueblo, vagaba por la vasta estepa y, quizás mirando a sus hijos crecer, pensaba en qué destino le esperaba a su linaje en este nuevo mundo que habían conquistado. La obtención de su propio Ulus no significó para Shirvan un alejamiento de la gran política. Al contrario, como uno de los jochidas mayores y poseedor de un gran feudo, era parte integrante de la élite gobernante de la Horda de Oro. Su vida después de la gran campaña estuvo estrechamente ligada a los acontecimientos que tenían lugar en la capital, Sarai, y en la lejana Karakorum. Tuvo que maniobrar entre los intereses de sus hermanos, participar en la elección de los grandes Khanes y ser testigo de los profundos procesos que gradualmente transformaron el Ulus de Jochi, de una parte constituyente del imperio mongol, en un estado independiente y hostil a él. La muerte del gran Khan Ögedei en 1241 sumió a todo el imperio mongol en una prolongada crisis política. La regente fue la viuda de Ögedei, la autoritaria y astuta Töregene Khatun, que se esforzó por colocar en el trono a su hijo Guyuk. Batu, el jefe del Ulus más poderoso, mantenía relaciones extremadamente tensas,
por no decir hostiles, con Guyuk desde los tiempos de la campaña occidental. Comprendía perfectamente que la llegada de Guyuk al poder no le auguraba nada bueno. Por ello, con diversos pretextos, saboteó y retrasó la convocatoria de un Kurultai panimperial para la elección de un nuevo Khan. Durante 5 años, de 1241 a 1246, el imperio vivió sin un gobernante supremo. Shivan y los demás jochidas apoyaron plenamente a su líder en esto. Eran leales a Batu y no tenían intención de ir a un Kurultai que, según creían, se jugaría según las reglas de sus enemigos. Esta posición condujo a una fractura de facto del imperio. Mientras que los descendientes de Ögedei y Chagatai se esforzaban por mantener la unidad bajo su poder, los jochidas y sus aliados, los descendientes de Tolui, el hijo menor de Genghis Khan, formaban una poderosa oposición contra ellos. En 1246, el Kurultai finalmente se celebró y Guyuk fue elegido Gran Khan. Batu no asistió, alegando una enfermedad en las piernas, pero envió una delegación representativa encabezada por sus hermanos, entre los que, sin duda, se encontraba Shivan. La presencia en este Kurultai fue para Shivan una importante escuela política. Vio con sus propios ojos todo el nido de intrigas que corroía desde dentro la cúpula del imperio. Fue testigo del triunfo de su enemigo, pero también de cómo se formaba una coalición que en el futuro tomaría la revancha. El reinado de Guyuk fue breve, pero muy tenso. Al convertirse en Gran Khan, no perdonó a Batu su antigua desobediencia. Con el pretexto de una inspección, comenzó a reunir tropas y se dirigió al oeste, hacia el Ulus de Yochi. Era una declaración de guerra mal disimulada. Batu, advertido por su aliada Sorghaghtani Beki, la viuda de Tolui y madre de los futuros grandes khanes Möngke y Kublai, también comenzó a reunir un ejército. La Horda de Oro se preparaba para una guerra con el gobierno central. Shivan, al igual que todos los demás jochidas, trajo su tumen y se puso bajo los estandartes de su hermano mayor. La mayor guerra civil de la historia del imperio mongol parecía inevitable. Pero el destino dispuso otra cosa. En 1248, en el camino hacia los dominios de Batu, en la región de Samarcanda, Guyuk murió repentinamente. Como en el caso de la muerte de Yochi, no faltaron los rumores de envenenamiento. Muchos historiadores creen que fue eliminado por partidarios de Batu. Sea como fuere, la amenaza había pasado. La muerte de Guyuk abrió el camino al poder para los aliados de Batu, los hijos de Tolui. Batu, como el chinguicida más autorizado, se convirtió en el principal organizador de un nuevo Kurultai. En 1251, a pesar de la feroz resistencia de los descendientes de Ögedei y Chagatai, el mayor de los hijos de Tolui, Möngke, fue elegido nuevo Gran Khan. Fue una victoria total para Batu. No aspiró él mismo al trono supremo, recordando el testamento de Genghis Khan, pero colocó en él a su protegido y amigo. En agradecimiento por su apoyo, Möngke reconoció a Batu como un gobernante prácticamente independiente, el mayor entre los príncipes. La influencia de la Horda de Oro en el imperio alcanzó su punto álgido. Shivan participó muy activamente en todos estos acontecimientos. Asistió a los Kurultais, aportó sus tropas cuando fue necesario. Su lealtad a Batu fue inquebrantable. Como recompensa por esta lealtad, recibió la confirmación de sus derechos sobre su ulus y probablemente nuevas donaciones de tierras y gente. Su autoridad como uno de los pilares de la casa gobernante de los jochidas se fortaleció aún más. En 1255 murió Batu, el fundador y primer Gran Khan de la Horda de Oro. Le sucedió su hijo Sartak, pero reinó poco tiempo y murió pronto. Tras el breve reinado del joven Ulagchi, el poder real pasó al tercer hijo de Yochi, hermano de Batu y Shivan, Berke.
La ascensión de Berke al trono en 1257 marcó una nueva era en la historia de la Horda de Oro. Berke ya en su juventud había adoptado el Islam y ahora comenzó a aplicar una política de difusión de esta religión entre la élite mongola. Bajo su mandato, en Sarai comenzaron a construirse mezquitas, madrasas y carabazares. La Horda de Oro comenzó a adquirir la apariencia de un estado musulmán. Para Shivan y su ulus, esto tuvo una enorme importancia. Aunque el propio Shivan, muy probablemente, permaneció hasta el final de su vida como tengrianista, fiel a las tradiciones paganas de sus antepasados, sus descendientes, que vivían rodeados de pueblos túrquicos musulmanes, ya después de 1 o 2 generaciones comenzarían a adoptar el Islam. Este proceso cambiaría no solo su fe, sino toda su cultura, su visión del mundo y sus alianzas políticas. Además, bajo Berke se produjo la ruptura definitiva con otras partes del imperio mongol. Berke entró en una guerra encarnizada con su primo, el gobernante de Irán, Hulagu, otro hijo de Tolui, por territorios disputados en el Transcáucaso y porque Hulagu, en 1258, había destruido Bagdad y ejecutado al califa, el líder espiritual de todos los musulmanes. Esta guerra entre la Horda de Oro y el estado de los Ilkhanes se convirtió en la primera guerra a gran escala entre los zulus de Genghis Khan y enterró definitivamente la idea de un imperio mongol unificado. Shivan, al igual que los otros príncipes, se vio obligado a participar en estas nuevas guerras, ya no contra enemigos externos, sino contra sus propios parientes chinguisidas. Murió alrededor de 1266. En pleno apogeo del reinado de Berke, vivió una vida larga y plena. Fue testigo y participante de las mayores conquistas de la historia de la humanidad. Vio cómo nacía y se fortalecía el imperio de su abuelo y cómo comenzaba a desintegrarse por las contradicciones internas. Fue un guerrero y un vasallo leal, un pilar del trono de sus hermanos mayores, Batu y Berke. No hizo nada que lo distinguiera de los demás príncipes de su generación, pero cumplió su principal misión histórica. Fundó un ulus y dio origen a una dinastía. Y ahora, a sus hijos y nietos les correspondía tomar su legado y conducirlo a través de las turbulentas aguas de los siglos venideros. A través de las luchas intestinas, la desintegración de la Horda de Oro y el nacimiento de nuevos estados. La historia de los Shaibánidas no había hecho más que empezar. Con la muerte de Shivan alrededor de 1266, termina la era heroica de los padres fundadores y comienza una nueva historia, más compleja y enrevesada, de sus descendientes. Las primeras generaciones de Shaibánidas vivieron y actuaron en las condiciones de una realidad política ya establecida, pero en constante cambio, de la Horda de Oro. No fueron grandes conquistadores como su padre y su abuelo. Su principal tarea fue preservar y fortalecer el ulus, sobrevivir en la cruel lucha por el poder que estallaba cada vez más a menudo en Sarai, y adaptarse gradualmente a las nuevas corrientes culturales y religiosas. Fue en este período cuando se sentaron las bases sobre las que, 2 siglos después, se levantaría el edificio de un nuevo imperio nómada. Shivan tuvo 12 hijos, que se convirtieron en los progenitores de todas las numerosas ramas del linaje de los Shaibánidas. Las crónicas, en particular el Tabariki Guzidá y Nusrat Nama, han conservado sus nombres: Bainal, Bahadur, Kadak, Balakan, Cheruk, Mergan, Kurtuka, Ayachi, Sasilbuka, Bayan Timur, Mayar y Yochibuka. Tras la muerte de Shivan, el ulus no se desintegró, sino que se mantuvo como una unidad bajo el gobierno del mayor de sus herederos. Las figuras más destacadas de la primera generación fueron Bahadur y Yochibuka. Heredaron de su padre no solo tierras y gente, sino también un alto estatus en la jerarquía de la nobleza de la Horda de Oro.
Ellos, al igual que su padre, fueron vasallos leales de los Keynes de la casa de Batu y Berke, participaron en campañas militares y se presentaban regularmente en la corte de Sarai. Su principal tarea era la gestión del ulus. Continuaron su vida nómada según las rutas establecidas, distribuían los pastos y recaudaban tributos de las tribus sometidas. Durante su gobierno, continuó el proceso de fusión de los clanes mongoles inmigrantes con la población kipchak local. En sus hordas, el habla túrquica sonaba cada vez más fuerte y las creencias tengrianas fueron siendo desplazadas gradualmente por el Islam, que se extendía cada vez más activamente desde la región del Volga y Asia Central. La segunda mitad del siglo XIII en la Horda de Oro fue una época de relativa estabilidad, pero ya entonces comenzaron a manifestarse los primeros signos de futuras luchas intestinas. Tras la muerte de Berke en 1266, ascendió al trono el nieto de Batu, Mengu Timur. Fue un gobernante fuerte y sabio que consolidó definitivamente la independencia de la Horda de Oro del Imperio Mongol, donde en ese momento gobernaba Kublai, que había trasladado la capital a China. Bajo Mengu Timur, los Shaibánidas mantuvieron su posición privilegiada. Formaban parte de la aristocracia imperial, la casta blanca. Sus guerreros constituían una parte importante del ejército de la Horda de Oro. Sin embargo, poco después de la muerte de Mengu Timur en 1282, en la Horda comenzó la primera gran revuelta, que pasó a la historia como la revuelta de Nogai. Nogai no era un chinguicida, sino descendiente de uno de los generales de Genghis Khan, pero siendo un jefe militar increíblemente talentoso y gozando de una enorme autoridad, se convirtió en un hacedor de Keynes. No podía gobernar él mismo, pero ponía y quitaba del trono a Keynes títeres descendientes de Batu. Durante casi 20 años, la Horda de Oro estuvo dividida de facto en dos partes, los Keynes legítimos en Sarai y el todopoderoso Temnik Nogai, que acampaba en las estepas del Mar Negro. Esta contienda dividió a toda la nobleza de la Horda de Oro. Las diferentes ramas de los jochidas se vieron obligadas a elegir un bando. Los shaibánidas, cuyos dominios se encontraban muy al este, al principio intentaron mantenerse al margen del conflicto. Sin embargo, finalmente tuvieron que tomar una decisión. La mayoría de ellos, fieles a la tradición, apoyaron a los Keynes legítimos Tudamengu y Tulabuka en su lucha contra Nogai. La participación en esta guerra civil fue una dura prueba para los shaibánidas. Lucharon contra otros contingentes mongoles, perdieron hombres y arriesgaron sus zulus. La culminación del enfrentamiento fue la batalla de Kagan Lik en 1300, donde el joven y enérgico Khan Tokta, heredero legítimo del trono, con el apoyo de sus príncipes leales, incluidos los shaibánidas, derrotó por completo a las tropas de Nogai. El propio Nogai fue asesinado, y la unidad de la Horda de Oro fue restaurada. La victoria sobre Nogai fortaleció la posición del Khan Tokta y de sus aliados. Los shaibánidas, como prueba de su lealtad, fueron generosamente recompensados. Su influencia en la corte aumentó. Uno de los nietos de Shiban, Ming Timur, se convirtió en un destacado jefe militar bajo el Khan Tokta e incluso recibió en administración su propio pequeño feudo. El reinado del Khan Tokta, de 1291 a 1312, y de su sucesor, Özbek Khan, de 1313 a 1341, se considera la Edad de Oro de la Horda de Oro. Fue un período de máximo poder, prosperidad económica y florecimiento cultural. Fue bajo Özbek cuando el Islam fue declarado definitivamente religión de Estado. A los príncipes chinguicidas que se negaron a adoptar la nueva fe, Özbek los ejecutó cruelmente. Para entonces los shaibánidas, al parecer, ya eran musulmanes. Participaban activamente en la vida de la horda islamizada. Sus nombres aparecen cada vez con más frecuencia en las fuentes. Contraen matrimonios con otros clanes nobles y ocupan puestos importantes en el ejército y la administración. Sin embargo, su posición geográfica en la lejana periferia nororiental,
tuvo consecuencias dobles. Por un lado, estaban algo alejados de las intrigas centrales en Sarai, lo que les permitía mantener su ulus intacto durante las sucesivas revueltas. Por otro lado, esta lejanía no les permitía desempeñar un papel clave en el gobierno del Estado. Eran una fuerza importante pero periférica. El centro del poder se encontraba en la región del Volga, y todos los puestos clave eran ocupados por los descendientes de Batú y Berke, que vivían allí. No obstante, el ulus de los Shaibánidas continuó viviendo y desarrollándose por su cuenta. La aristocracia nómada se enriquecía con el botín de guerra y el comercio. También crecía el propio pueblo del ulus, los descendientes de las tribus inmigrantes y locales, que poco a poco comenzaban a tomar conciencia de sí mismos como una comunidad ligada a la dinastía de Shibán. Aún no se llamaban a sí mismos uzbecos, este nombre aparecerá más tarde, pero ya se estaban sentando las bases para una futura nación. Así, durante casi un siglo después de la muerte de su fundador, los Shaibánidas pasaron de ser vasallos leales a convertirse en un influyente grupo aristocrático. Sobrevivieron a las primeras grandes luchas intestinas, se adaptaron a la nueva religión y cultura, y fortalecieron su ulus. Eran una de las muchas ramas del enorme árbol de los jochidas. Nadie en ese momento podría haber predicho que sería precisamente esta rama, que crecía en una lejana periferia, la que sobreviviría a casi todas las demás, y daría en el futuro nuevos y poderosos brotes. A la horda le esperaba la gran revuelta, una monstruosa guerra civil que pondría al Estado al borde de la ruina y abriría a los más ambiciosos nuevas e inauditas oportunidades. A mediados del siglo XIV comenzó para la Horda de Oro el fin de su edad de oro. Tras la muerte del Khan Yani Beg, hijo de Özbeg, en 1357, en el estado comenzó una época que en la historia rusa se conoce como la Gran Revuelta. Fue un período de profundísima crisis política y sangrienta guerra civil que duró más de 20 años. La dinastía de Batú se extinguió, y en el trono de Sarai, sucediéndose cada pocos meses, subían impostores y aventureros. El poder central se derrumbó, y la horda se desintegró de hecho en varias partes enfrentadas. Fue en este caos, cuando parecía que todo el mundo se derrumbaba, cuando para las dinastías periféricas, como los Shaibánidas, se abrió una ventana de oportunidad. Habían esperado mucho tiempo su hora y ahora había llegado. Su historia se transforma de una crónica de servicio leal en una saga de lucha por el poder supremo. Las causas de la Gran Revuelta fueron multifactoriales, incluyendo el debilitamiento del poder central, el fortalecimiento del separatismo de los emires regionales y, lo más importante, la falta de herederos legítimos de la casa de Batú. En esta situación cualquiera de las ramas de los jochidas podía reclamar sus derechos al trono. Los Shaibánidas, como descendientes directos de Yochi y Genghis Khan, poseían un derecho indiscutible al título de Khan, y no tardaron en aprovecharlo. Fue durante los años de la Gran Revuelta cuando aparecen por primera vez en la escena política Khanes de la estirpe de Shibán, que toman el poder en Sarai. Es cierto que sus reinados, por lo general, fueron breves. Figuras como Jizr Khan, Murad Khan y Hassan Khan acuñaron su propia moneda e intentaron unificar el Estado en desintegración, pero rápidamente se convirtieron en víctimas de otra conspiración o morían en combate con sus rivales. Para el ulus de Shibán fue una época difícil. Por un lado, sus príncipes accedían al poder supremo. Por otro, esto arrastraba a todo el ulus a una guerra ruinosa en la región del Volga, lejos de sus campamentos natales. Mientras sus mejores guerreros morían en las batallas por Sarai, sus propias tierras en el este quedaban indefensas ante las incursiones de los vecinos, principalmente los gobernantes de la Horda Blanca, es decir, los descendientes de Horda Ichen,
que también se habían unido a la lucha por la herencia de la Horda de Oro. La culminación de este período de caos fue el ascenso del Temnik Mamai en el oeste y la unificación de la parte oriental de la Horda, la blanca y la azul, bajo el poder del poderoso Khan Toktamish, un descendiente de Horda Ichen, Toktamish. Apoyado por el temible emir de Asia Central Timur o Tamerlán, a finales de la década de 1370 derrotó a todos sus rivales, incluidos los shaibánidas, y por un corto tiempo restauró la unidad de la Horda de Oro. Parecía que la estrella de los shaibánidas se había apagado. Fueron derrotados, su ulus debilitado, y tuvieron que reconocer la soberanía de los descendientes de sus eternos rivales, los horditas. Sin embargo, el triunfo de Toktamish fue efímero. Pronto se enemistó con su poderoso protector Timur, y éste desató sobre la Horda de Oro todo el poder de su invencible ejército. Como resultado de varias campañas devastadoras a finales del siglo XIV, Timur derrotó a Toktamish, destruyó Sarai y otras ciudades de la región del Volga, y asestó a la Horda de Oro un golpe mortal del que ya nunca pudo recuperarse. A principios del siglo XV, el otrora Estado unificado se desintegró definitivamente en varios kanatos independientes, como la Gran Horda en la región del Volga y los kanatos de Crimea, Kazán, Astracán y Siberia, y la Horda de Nogai. Este proceso abrió una segunda oportunidad para los shaibánidas. En el vacío de poder que se formó en la parte oriental del Dasht y Kipchak, en el territorio de su ulus ancestral, comenzó una nueva etapa de lucha por el liderazgo. Y esta vez, los shaibánidas se encontraron en una posición más ventajosa. Sus principales rivales, los descendientes de Toktamish, estaban derrotados y desmoralizados, y de entre los príncipes shaibánidas surgió un nuevo líder, ambicioso y enérgico. Se llamaba Abul Jair Khan. Era descendiente directo de Shibán en 9ª generación. En 1428, con solo 17 años, fue proclamado Khan en una asamblea de la nobleza nómada. Durante los siguientes 40 años, libró guerras casi ininterrumpidas, reuniendo bajo su mando a las tribus y tierras dispersas. Abul Jair era un gobernante estepario clásico, cruel, astuto, pero al mismo tiempo un talentoso general y un líder carismático. Derrotó a otros pretendientes al poder de entre los shaibánidas, sometió a los mursas nogayos, realizó incursiones de saqueo contra el debilitado estado de los timúridas en Asia Central e intervino en los asuntos de los keines de Siberia. A mediados del siglo XV, había creado un vasto estado nómada que pasó a la historia como el estado de los uzbecos nómadas. Sus fronteras se extendían desde el río Ural en el oeste hasta el lago Balyash en el este, y desde la taiga siberiana en el norte hasta el Sirdaria en el sur. La capital de su estado fue la ciudad de Signak, en el Sirdaria. Fue en este período cuando al pueblo que lideraba Abul Jair se le atribuye el etnónimo de uzbecos. Su origen sigue siendo objeto de debate, pero lo más probable es que esté relacionado con el nombre del gran Khan de la Horda de Oro, Özbek, cuyo reinado se asociaba con un poder fuerte y la prosperidad. Al adoptar este nombre, los nómadas de Abul Jair declaraban en cierto modo sus derechos a toda la herencia de la Horda de Oro. El reinado de Abul Jair fue el apogeo del poder de los shaibánidas en el Dasht y Kipchak. Sin embargo, su estado, como todos los imperios nómadas, era frágil. La rígida centralización y las constantes guerras provocaron el descontento de parte de la nobleza. En la década de 1460, un gran grupo de tribus lideradas por los sultanes chinguisidas Yanibek y Kerey se separó de él, se marchó al este a Mogolistán y dio origen al pueblo kazajo. En 1468, el propio Abul Jair Khan sufrió una aplastante derrota a manos de los Oirats, es decir, los mongoles occidentales, y poco después murió, y su estado se desintegró. Parecía que la historia se repetía y que la causa de los shaibánidas había vuelto a fracasar. Pero a Abul Jair le quedó un nieto,
destinado no solo a restaurar, sino a superar la gloria de su abuelo. Se llamaba Muhammad Shaybani Khan. Su juventud transcurrió en la errancia y la lucha. Perdió a su padre, estuvo prisionero, sirvió como mercenario, pero logró sobrevivir y reunir a su alrededor a los restos de las tribus uzbecas leales a su abuelo. Muhammad Shaybani poseía no solo talento militar, sino también una mente de estadista y una increíble determinación. Comprendió que en una estepa devastada por las luchas intestinas no podría crear un estado sólido. Y dirigió su mirada al sur, a las ricas y florecientes tierras de Transoxiana, es decir, el interfluvio del Amu Daria y el Sirdaria, el corazón del otrora poderoso imperio de Tamerlán. El estado de los timúridas a finales del siglo XV se encontraba en un estado de completa decadencia, desgarrado por las guerras intestinas de numerosos príncipes. A finales del siglo XV, Muhammad Shaybani, al frente de sus tropas uzbecas, invadió Transoxiana. Fue un choque de dos mundos, el elemento nómada de la estepa y la refinada civilización urbana. Los debilitados timúridas no pudieron oponer una resistencia seria. En 1500 Shaybani Khan tomó Samarcanda. En 1501, Bujará. En pocos años conquistó toda Transoxiana y luego Corasmia. Un descendiente de Shibán, heredero de las tradiciones nómadas del Dasht y Kipchak, se convirtió en el gobernante de una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Fundó una nueva dinastía, la dinastía de los Shaybánidas, que gobernaría en Bujará y otras ciudades de Asia Central durante todo el siglo XVI. Fue un triunfo. El largo juego de 2 siglos y medio finalmente había terminado con una victoria. La rama que durante mucho tiempo se había considerado secundaria, olvidada, no solo sobrevivió a la sangrienta carnicería de la desintegración de la Horda de Oro, sino que logró crear un nuevo y poderoso imperio sedentario. Los descendientes del quinto hijo de Yochi, habiendo pasado por el fuego y la sangre, ascendieron al trono del propio Tamerlán. Cuando Muhammad Shaybani Khan entró por las puertas de Samarcanda en 1500, quizás no pensó en su lejano antepasado, cuyo nombre llevaba su dinastía. Estaba absorto en los pensamientos del presente, en la consolidación del poder, en la lucha contra los enemigos, en el futuro de su nuevo imperio. Y sin embargo, este evento que tuvo lugar 234 años después de la muerte de Shibán, se convirtió en la apoteosis de su destino histórico, la respuesta final a la pregunta sobre su lugar en la historia. El legado del nieto olvidado de Genghis Khan resultó ser asombrosamente vivo, polifacético y duradero. ¿Por qué Shibán, a diferencia de sus hermanos Batu o Berke, nunca entró en el panteón de los chinguisidas más famosos? Hay varias razones para ello, que residen tanto en el plano de su biografía personal como en las peculiaridades de la memoria histórica. En primer lugar, la falta de poder supremo. Shibán nunca fue el gobernante supremo de la Horda de Oro. Fue el quinto hijo, un vasallo leal, pero no la primera figura. La historia, especialmente en sus versiones populares, siempre tiende a las figuras que se encontraban en la cima de la pirámide del poder. Los Keynes fundadores y los grandes reformadores como Batu, Berke u Özbek inevitablemente eclipsan a las figuras de segundo plano, por muy importantes que fueran. En segundo lugar, la lejanía geográfica. Su Ulu se encontraba en la periferia de la Horda de Oro, lejos de los principales centros políticos de la región del Volga y de los principales teatros de operaciones militares después de la campaña occidental. Los principales acontecimientos que cubrieron los cronistas rusos, persas y árabes tuvieron lugar en la parte occidental del estado. La vida del Ulus de Shibán, que transcurría en las profundidades de las estepas kazajas, rara vez entraba en el foco de su atención. En tercer lugar, la falta de sus propios cronistas. A diferencia de Irán, donde en la corte de los Ilkhanes trabajó el gran Rashid al-Din, o de China, con su tradición secular de historias dinásticas,
en los Ulus nómadas del Dasht y Kipchak. La historiografía propia se desarrolló lentamente. Las primeras grandes obras históricas dedicadas a los Shaibánidas aparecerán solo en los siglos XVI y XVII, cuando sus descendientes ya hayan creado sus estados en Asia Central. Para entonces la historia temprana del Ulus ya estaría envuelta en la niebla de las leyendas. Y, en cuarto lugar, la sombra de Batu. La poderosa figura de Batu, el fundador de la Horda de Oro, eclipsó no solo a Shivan, sino a todos sus demás hermanos, con la posible excepción de Berke. Toda la historia temprana del Ulus de Yochi se percibe a través del prisma de su actividad. Así, Shivan se encontró en un punto ciego de la historia. Era demasiado importante para desaparecer por completo, pero no una figura lo suficientemente central como para convertirse en el héroe de las grandes narrativas. Quedó como un príncipe guerrero, uno de tantos cuyo principal mérito desde el punto de vista de la gran historia fue haber dado origen a una nueva línea dinástica. Y sin embargo, su verdadero legado histórico es enorme. Se manifestó en tres direcciones principales: política, etnocultural y geopolítica. El legado político es la dinastía de los Shaibánidas y el Kanato de Siberia. Este es el legado más obvio y material. Los descendientes de Shivan gobernaron en Transoxiana, es decir, en los kanatos de Bujará y Jiva, durante varios siglos. Crearon estados que se convirtieron en centros de la cultura y la ilustración islámicas, dejando tras de sí magníficos monumentos arquitectónicos en Bujará, Samarcanda y Jiva. Otra rama de sus descendientes fundó el Kanato de Siberia, con su capital en Kashlik. Fue con ellos, con el Khan Kuchum, un descendiente de Shivan, con quien tuvo que enfrentarse Yermak durante su campaña, que marcó el comienzo de la colonización rusa de Siberia. Así, la sangre de Shivan corría por las venas de los gobernantes desde el helado Irtish hasta el caluroso Afganistán. El legado etnocultural es la formación de los pueblos uzbeco y kazajo. El Ulus de Shivan se convirtió en uno de los crisoles en los que se formaron nuevos pueblos túrquicos. Fue sobre la base de su Ulus, y bajo el liderazgo de su descendiente Abul Jair Khan, donde se consolidó definitivamente la alianza de tribus que adoptó el nombre de uzbecos. Más tarde, cuando Muhammad Shaibani condujo a parte de estas tribus al sur, a Transoxiana, llevaron este nombre consigo y lo transmitieron a parte de la población sedentaria local, formando así el pueblo uzbeco moderno. Las mismas tribus que se quedaron en la estepa y se separaron de Abul Jair, se convirtieron en el núcleo del pueblo kazajo. Así, la historia de Shivan y su Ulus se encuentra en los orígenes de la historia nacional de varios estados modernos de Asia Central. Y el legado geopolítico es el desplazamiento del centro de poder. El ascenso de los Shaibánidas marcó un importante cambio geopolítico. Durante 2 siglos, el principal centro de poder en la parte occidental del mundo de la estepa fue la región del Volga-Saray. Tras la desintegración de la Horda de Oro y el ascenso de los Shaibánidas, este centro se desplazó hacia el sureste, primero a las estepas de Kazajistán y luego a los oasis de Asia Central. La historia del Dasht y Kipchak, en cierto modo, se funde con la historia del Turquestán. Este desplazamiento definió todo el mapa político posterior de la región durante muchos siglos. La historia de Shivan no es una simple crónica de guerras y dinastías. Es una parábola sobre la naturaleza del legado histórico. Nos enseña que la importancia de una figura no siempre se determina por su fama en vida. Hay héroes del momento cuyos nombres retumban pero cuya influencia se desvanece rápidamente. Y hay figuras como Shivan, puntos nodales en el árbol genealógico de la historia. Su papel personal puede parecer modesto, pero dan origen a procesos que solo se revelan siglos después.
Su destino es una demostración de cómo el azar ciego fue el quinto y no el primer hijo, y la ley histórica, la inevitable desintegración de los imperios nómadas, se entrelazan en un solo patrón. Fue un producto de su época, un guerrero cruel, un vasallo leal, uno de los engranajes de la gigantesca máquina de conquistas. Pero también se convirtió en una semilla, arrojada en el suelo del futuro. Y cuando hoy miramos el mapa de Asia Central, las antiguas ciudades de Bujará y Samarcanda, cuando leemos las páginas de la historia que narran la lucha por Siberia, sin darnos cuenta, oímos el largo y desvanecido eco de los pasos de aquel nieto olvidado de Gengis Khan, que hace casi 800 años condujo a su tumen a través de los campos nevados de la Rus y los florecientes valles de Hungría, para finalmente encontrar su feudo en el corazón de la gran estepa 1507. La ciudad de Herat, capital de Jorasán, la joya del imperio timúrida. En el salón del trono del lujoso palacio, donde hasta hace muy poco se sentaban los descendientes del gran Tamerlán, rodeados de poetas, artistas y eruditos, ahora se sentaba un hombre con un simple caftán estepario y un malajai. Su rostro estaba curtido por los vientos de la estepa y en sus ojos ardía el fuego frío de un conquistador. Era Muhammad Shaybani Khan. Acababa de derrotar al último de los poderosos timúridas y había capturado su última capital. Toda Asia Central, desde el mar de Aral hasta las montañas del Hindu Kush, yacía a sus pies. A su lado estaban sus emires y beks, descendientes de aquellos mismos guerreros que una vez siguieron a su lejano antepasado, Shivan, en la gran campaña occidental. Uno de los aduladores de la corte, deseando complacer al nuevo gobernante, le presentó una genealogía, recién compilada por los mejores calígrafos. En ella, con oro sobre lapislázuli, estaba trazada toda la cadena de sus antepasados, que se remontaba a través de Abul Jair, a través de decenas de otros nombres, hasta el quinto hijo de Yochi, el nieto de Gengis Khan. Shaybani Khan deslizó la mirada por el rollo. Nombres, nombres, nombres. Para él no era una simple historia. Era la justificación de su poder, su derecho divino, otorgado por la sangre de su gran antepasado. Estaba sentado en el trono de Tamerlán, pero su legitimidad no provenía de aquí. Provenía de allí, de la lejana estepa mongola, de aquel mismo Kurultai donde el conquistador del universo había dividido el mundo entre sus hijos. El largo arco histórico, que comenzó con la humillación de su tatarabuelo Yochi, finalmente se había cerrado con un triunfo. La rama olvidada había dado los frutos más exuberantes. Gracias por pasar este tiempo con nosotros, sumergiéndonos en la compleja y fascinante historia de uno de los personajes más subestimados de la era de las conquistas mongolas. Si te ha gustado este relato, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Te esperan muchas más historias sobre aquellos que hicieron historia, permaneciendo en su sombra. Hasta la próxima.